hizo un discurso, hizo un discurso en que disponía la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones. No es pues un mero acto de habla, sino la expresión concreta de una voluntad de alteración del sistema constitucional y de la configuración de los poderes públicos. El delito de rebelión requiere alzarse en armas. Castillo no tenía ningún arma. El alzamiento armado puede asumir formas externamente tranquilas cuando es ejecutado por medio de la conocida técnica de la rebelión militar, cuando las armas no se han llegado a utilizar, por ejemplo, por no haber tenido oportunidad de hacerlo. Castillo no tenía ni apoyo de las Fuerzas Armadas, ni apoyo de nadie. Este alzamiento necesita de una actividad grupal, de una actividad conjunta dirigida por lo que está impuesta por el tipo, la pluralidad de autores. Y no lo veo como delito porque realmente no hubo ningún alzamiento en armas. La acción típica consiste en el alzamiento en armas. Su conceptualización, desde luego, debe tener en cuenta las nuevas formas que reviste los progresos de la técnica totalitaria, como serían los autogolpes dirigidos por el presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Por otra parte, aunque fuese típico de rebelión, bueno, tampoco sería realmente punible porque es una tentativa inidónea. Es como que se pare alguien enfrente del Palacio de Gobierno y diga que se vaya el presidente. Realmente el medio utilizado es absolutamente inidóneo para producir el resultado. Yo no admito que haya diferencia entre las posiciones que se sostengan en la academia y las posiciones que se tengan que sostener como juez, fiscal o abogado. Primero, porque nos rige un valor de honestidad, y segundo, porque todos cumplimos nuestra función aplicando el derecho. Más bien creo que tiene autoridad moral para enseñar quien enseña lo que está dispuesto a sostener hasta las últimas consecuencias, porque está convencido que es lo jurídicamente correcto. Salvo que se piense que el abogado se alquila y por tanto no sostiene lo que el derecho dice, sino lo que le conviene a su cliente. Un delito de rebelión es un delito de consumación anticipada. No hace falta que los sujetos, que los rebeldes consigan sus fines, solo se requiere el mero alzamiento en armas. Si el alzamiento en armas no se llega a producir, pero se inicia un acto de ejecución del alzamiento, se estará ante una tentativa. Si el alzamiento en armas no se produce, cabe una de las formas de participación intentada, que es la conspiración. La conspiración es una forma de coautoría anticipada, en cuya virtud entre dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. Contra el investigado Castillo Terrones, la Fiscalía de la Nación destacó al respecto el pronunciamiento público emitido por el investigado en la televisión del Estado. El investigado comunicó el establecimiento de un gobierno de excepción, la disolución temporal del Congreso de la República y la instauración de un gobierno de emergencia excepcional. Desde la perspectiva típica del delito de rebelión, lo trascendente es el acto concluyente de la lectura de un pronunciamiento y su propio contenido, las medidas anunciadas, porque en esos momentos ejercía la presidencia de la República y como tal era el jefe del Estado y además jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Lo planteado por la Fiscalía hasta el momento es suficiente para estimar una de las dos posibilidades, tentativa o conspiración. Este tipo penal de rebelión es lo que se conoce como un delito de resultado cortado, porque si bien es cierto, te exige que te levantes en armas, no puedes esperar a que eso pase, porque si eso sucede, ya no lo vas a poder procesar, pues, porque imagínate, si es que llegan a suprimir el régimen constitucional, ¿cómo los vas a juzgar? Es imposible, ya no vas a poder. Si es que llegan a deponer al gobierno, a ver, atrévete pues a detenerlo. Nadie podría decir, por ejemplo, en este tipo penal, oye, pero no cerraron el Congreso. No, o sea, no, porque es un delito de resultado cortado. No puedes esperar a que suceda la finalidad, porque si no, ya no vas a poder procesarlo. Eso es lógico. Este tipo penal, el de rebelión, está pensado para que quien lo cometa sea alguien ajeno al gobierno. En este caso las cosas han sido diferentes. Quien lo habría cometido sería quien forma parte del gobierno. Entonces el análisis que hace el juez es un ratito. ¿Quién hace la convocatoria? ¿Quién hace el llamamiento? ¿Quién da el mensaje? Lo da el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Lo da el presidente de la República. Luego del mensaje a la nación, el presidente de la República le hace la llamada al general y le dice: general, en este momento ya he escuchado mi mensaje, se va al Congreso
me lo cierra, vota a todos los que están adentro y no deja que nadie entre, y además se van y detienen a la fiscal de la Nación. Entonces, parece lógico que ahí no hay ningún problema en el concepto alzarse en armas. Porque claro, eres el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y das la orden de que cierren. ¿Cómo creen que van a cerrar el Congreso? ¿Pidiendo por favor que todo se retire? ¿O es que tendrían que entrar a votarlos a patadas? Obviamente. Entonces, ya no parece ser una discusión de tipicidad. No es una discusión en el tipo penal de rebelión, por lo menos con esa llamada de discusión de si encaja o no en el tipo penal o si hay o no un elemento de alzamiento de armas. Si se van al tipo penal de conspiración, necesitas tú de 2 o más personas que hayan realizado actos de planificación, de procedimiento, de oportunidad y de método. ¿Qué necesitarías acreditar? Que el presidente de la República esta decisión no la ha tomado solo. Que, por ejemplo, el presidente de la República toma la decisión junto a un grupo de personas que en la tesis de la Fiscalía serían el señor Aníbal Torres y la ex premier Betsy Chávez, hacen la coordinación. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Cuál sería el método que van a utilizar? Un mensaje a la nación, una llamada al general para darle la orden, como tiene que responder a su jefe supremo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, de cerrar el Congreso, obviamente no pidiendo permiso, sino entrando a patadas, y detener a la fiscal de la nación. ¿Cuál sería la oportunidad? La oportunidad es o lo hacemos ahora o ya no lo vamos a hacer después. ¿Por qué? Porque en el Congreso de la República se venía discutiendo si vacaban o no al presidente. Entonces, si lo vacaban, ya no podía hacerlo después. Entonces el golpe tenía que hacerlo en ese momento. La orden del alzamiento, la orden de la ejecución de la fuerza para cerrar el Congreso tenía que hacerse en ese momento y no después. Y el método obviamente se hace a través del uso de la potestad como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de dar la orden a un general de que vayan y cierren el Congreso. No es un debate de si calza o no el tipo penal, los hechos en los tipos penales de conspiración y de rebelión. ¿Cuál creo que puede ser una discusión interesante? Una discusión probatoria. Ahí sí la cosa cambia. Porque mire, probatoriamente puedes discutir que hiciste esa llamada al general y le has dicho, no le has dicho, en todo caso, que cierre el Congreso. Esa es una discusión probatoria. A ver, pruébame la llamada. Esa es otra cosa, ¿sí? Pruébame que yo hice la llamada. Esa es otra cosa. Ese es en el caso de la rebelión. Y en el caso de la conspiración, pruébame que efectivamente hemos establecido un procedimiento de oportunidad y de método junto a 2 o más personas. La discusión no es de tipicidad, esa sería una discusión bastante absurda. Además, un juez a nivel de sospecha inicial, a nivel de detención preliminar judicial, ya ha establecido que efectivamente el tipo penal por lo menos encaja en los hechos por la calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Si lo han hecho a nivel de preliminares y para ese entonces no tenían eso que se ha difundido ahora de la llamada donde el presidente le dice cierren el Congreso, entonces ahora con ese elemento, ¿cómo creen que su discusión respecto de tipicidad va a quedar? No tiene mucha lógica. ¿Por qué recurres a ese tipo de discusiones? Porque la discusión de la tipicidad al parecer ya la tienes perdida.